vencidos por la tentación de seguir durmiendo, la tentación de seguir en casa, la tentación de no hacer nada. Vencidos por la tentación es el mensaje de hoy. Meramente, honestamente, yo no tenía ganas de preparar ese mensaje hoy, más bien esta semana. Les dije Gálatas, ¿verdad? ¿Ya vieron la pantalla? Es Santiago. Gálatas fue la semana pasada. Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 21, y lo que vamos a hacer con este mensaje al final se va a quedar como en el aire. Hablando de la vida de Sansón, y se va a conectar con el mensaje que viene de la semana pasada. Si es que vamos a ver los primeros 3-4 versículos de Santiago capítulo 1, de los versículos 13 al 21, y la semana que viene veremos el resto de los versículos hasta el versículo 21. Este asunto de vencidos por la tentación no es algo agradable de lo cual hablar, pero sí es algo que sucede con todos y cada uno de nosotros a diario, y por lo consiguiente es necesario hablar de ello, es necesario comunicar a Dios lo que en nuestros corazones hay, porque Dios comunica con nosotros lo que en su corazón hay a diario, y debemos estar prestando atención. Estamos viendo la vida de Sansón, y como les he dicho en semanas pasadas, lo que más nos impacta de la vida de Sansón es su gran fuerza, y lo que con su gran fuerza él hizo al pueblo enemigo, y todos quisiéramos tener esas fuerzas, todos quisiéramos hacer cosas sobrenaturales de esa manera. Meramente al ver la vida de Sansón y verla en detalle, es un poco desalentado, es un poco triste, porque no miramos nosotros a Sansón en alguna vez o en otra, siendo que era juez de Israel, él juntándose con su pueblo, juntándose con los príncipes de Israel y haciendo estrategia. No lo miramos a él juntando al pueblo como los reyes miramos que lo hicieron. Y ninguna de estas cosas. Parece que las batallas que Sansón estaba peleando en contra de los enemigos eran aquellas del llanero solitario. Él vencía, él venció, y él mató, y él fue el que asustó a los filisteos y los dejó anonadados vez tras vez. Y al mirar en cuanto a su debilidad, nosotros podemos ver ahí en el capítulo 16 de Jueces, que es donde más está. Vemos que va al precipicio, va de mal en peor. La mayor debilidad de Sansón no fue física, sino que fue moral, fue emocional. Sansón se dejó llevar por lo que estaba directamente atrayendo a sus ojos, atrayendo a sus deseos, y eso le llevó cada vez a la ruina, más y más. Su incontrolable deseo por las mujeres filisteas, ni siquiera las de su propia gente, sino que su incontrolable deseo por las mujeres filisteas lo llevaron a meterse en muchos problemas, de los cuales tuvo que ver cómo le hacía, y Dios fue fiel en ayudarle a cómo salir de todos y cada uno de esos problemas. Su soberbia y falta de autocontrol, porque no fue una vez que fue y buscó mujeres del pueblo enemigo para ir y estar acompañados, sino que era como un deseo incontrolable. Su inmadurez, aún sabiendo que tenía un voto para con Jehová, su inmadurez en cómo hacer las cosas, en cómo relacionarse con Dios. No, durante el tiempo que nos da la lectura aquí a ver, no miramos donde Sansón tal vez va y se humilla ante su Dios y habla con Dios, sino que cuando vemos que habla con Dios es como con un
pidiendo lo que él necesita, pidiendo aquello lo cual le es necesario, y no tiene como algo de humildad en sus palabras y todas esas cosas, sino que es algo inmaduro. Aunque su voto era para con Dios, confió en las mujeres del pueblo enemigo. Confió en las mujeres del pueblo enemigo, descubriendo así su corazón para con ellas, las cuales le traicionaron y lo llevaron a la ruina total. No solamente de su vida física, sino también de su vida espiritual. Podemos ver allí en el capítulo 14 cómo Sansón contrae matrimonio con una mujer que no era de las de su pueblo, sino que era con una mujer filistea. El versículo 4 del capítulo 14 nos dice que ese era el plan de Dios para causar problemas entre los filisteos, y Sansón poder avanzar en liquidar el pueblo enemigo. En el capítulo 16 es donde va de mal en peor, y comienza ahí con decir que Sansón se encuentra con una mujer ramera en Gaza y se llega a ella, lo cual quiere decir que él la conoció, él se fue y se acostó con ella, tuvo relaciones, y podemos leer ahí que mientras él estaba con esa mujer, los filisteos le rodearon y querían matarlo al amanecer, sino Sansón a la medianoche se levanta y utiliza esa fuerza. ¿Qué acababa de hacer Sansón? Acababa de cometer pecado, acababa de romper su voto para con Dios teniendo relaciones ilícitas. Sin embargo, podemos pensar que al levantarse a medianoche y ser usado por el Espíritu Santo, agarrando esas puertas y llevarlas hasta la cumbre del monte y dejarlas ahí, parece que Sansón hubiera sido, o tal vez nosotros nos podemos ver ahí. Fíjate que y cometí este pecado y cometí el otro y no pasó nada. Entonces, ¿Dios me puede seguir usando? Hubo un hombre de Dios que en el pasado me dijo: no importa dónde estés, si te equivocas con la voluntad de Dios, Dios como quiera te va a usar, eres salvo. Y eso es una gran equivocación. Tú y yo no podemos equivocarnos con la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que estar estudiando este libro a diario para estar bajo la voluntad de Dios, ir a hacer lo que está dentro de la voluntad de Dios día tras día. Pero parecía que Sansón estaba haciendo las cosas a su manera. Sansón después de eso se enamoró de una mujer llamada Dalila. ¿Sí? Y dice, se enamoró. De las otras dos mujeres que nos menciona en cuanto a relación con Sansón, no dice que se enamoró. Y con Dalila dice que se enamoró. Sin embargo, con Dalila no se oye que haya tenido alguna intención de contraer matrimonio o de hacer un hogar con ella o de sacarla de su familia y llevársela a vivir con él. Ninguna de esas cosas. Sin embargo, él vivía con ella vez tras vez, estaba con ella vez tras vez, la visitaba y estaba con ella en consejería y todas estas cosas. Nosotros podemos ver que los principales de los filisteos, dándose cuenta que Sansón estaba enamorado de Dalila y Dalila pues supuestamente enamorada de él, ellos hicieron un plan y le hicieron un trato con ella. Y adivina qué escogió hacer ella: amar a Sansón o amar el dinero que le ofrecían por traicionar a Sansón. Amar el dinero que le ofrecían por traicionar a Sansón. Y comenzó a importunarle, comenzó a convencerle que le revelara el secreto. Y nosotros podemos ver allí en los versículos del 5 al 7 del capítulo 16 de Jueces, que Sansón comienza a jugar con Dalila y le dice ciertas cosas: si me ataren con unas varas, y si hacen esto y hacen lo otro, me debilitaré y seré como cualquier hombre y me podrán vencer, me podrán domar. Nosotros podemos ver allí en el versículo 11 que Sansón la sigue engañando, mintiéndole en cuanto al secreto de su fuerza, y le dice que si le atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, sigue jugando con ella. En los versículos 13 al 14 Sansón se acerca un poco más
comienza a debilitarse y se acerca un poco más al fracaso, porque en ese versículo le dice que si haces unas trenzas de mi cabello y las atas al telar, yo seré débil como cualquier hombre. Ya se comienza a acercar a la debilidad que realmente lo va a llevar a la ruina. Nosotros podemos ver realmente ahí en el versículo 17 cómo Sansón meramente ya le descubre su corazón a Dalila y le da el secreto por el cual él no ha perdido esa fuerza que de Dios él puede tener de vez en vez. Y los versículos anteriores nos dicen que Sansón le revela el corazón porque Dalila le molestaba y estaba allí diciéndole y preguntándole: ¿y no me amas? Le estaba importunando de tal manera que el versículo dice que Sansón sentía morirse de tanto que le importunaba. Y finalmente le dijo: ok, mira, esta es la razón. Aquí está el punto. ¿Y qué crees que hizo ella? ¿O qué lees tú ahí en la escritura que hizo? Su mente no estaba en Sansón, su mente no estaba en hacer algo con Sansón, tener beneficio. Su mente no estaba en el amor que supuestamente ella le tenía a Sansón. Su mente estaba en el dinero que ella iba a recibir, lo cual no era una pequeña cantidad. Sansón fue vencido por la tentación. No podemos decir que Sansón no vio que le estaban traicionando vez tras vez. Él le decía: si me atan con cuerdas nuevas. ¿Y qué hacía Dalila? Mandar comprar cuerdas nuevas. Sansón le dijo: si tejes 7 trenzas en mi cabello y los amarras. ¿Y qué hizo Dalila? Tejió 7 trenzas en el cabello y le ató. Y después de estar atado, ¿a quién llamaba? A sus hermanos, a sus amigos para que vinieran a celebrar. No, llamaba a los enemigos para que vinieran a capturar a Sansón, porque supuestamente ya estaba débil. Pero ahora sí sucedió. Dalila llamó a alguien para que rapara la cabeza de Sansón. Le dejó entrar. Yo me pregunto, ¿Sansón no pudo sentir que le estaban pasando navaja por su cabeza? O sea, que le estaban cortando el pelo de veras corto, de tal manera que parecía como que si lo fueran a meter a la cárcel. ¿No sintió que le estaban cortando el pelo y no despertó hasta que Dalila le habla y le dice: los filisteos sobre ti? Y hay una cosa que nos hace pensar: que Sansón no estaba prestando atención al voto que con Jehová tenía, porque él dijo: esta vez saldré como todas las demás veces. Sansón, y dice, Sansón no se dio cuenta, no se daba cuenta que el espíritu de Jehová ya no estaba con él. Eso era lo que le mantenía. Guardar el poco voto, las pocas cosas del voto que tenía para con Jehová, en lo cual tú y yo tenemos que meditar y tenemos que pensar, porque tú y yo hemos hecho un voto con Jehová y Jehová nos ha pedido guardar ciertas cosas en cuanto a ese voto, las cuales tú y yo debemos tener conscientes que necesitamos estar guardando. Nadie cae repentinamente en pecado. Nadie. Cuando cada persona se encuentra en pecado es porque gradualmente ha ido caminando en esa dirección. Cuando tal persona ha caído en adulterio es porque gradualmente se fue a ese hoyo. Cuando alguien ha caído en el alcoholismo es porque gradualmente iba caminando en esa dirección y finalmente se destapó todo aquello y ahora la cosa está abierta. Sansón continuamente se metía donde no se debía meter, jugando así con el pecado, poniendo su mirada en mujeres que no le convenían. Gradualmente Sansón fue entrando en un hoyo del cual no pudo salir, y esto le causó no solamente su relación con su familia, su relación con su pueblo, le causó
su relación con Dios y le causó su vida. Él tuvo que pagar con su vida. Él se convirtió en un títere. Y no un títere de su propio pueblo, sino un títere del pueblo enemigo, quienes se divertían con él. Y podemos ver eso en el resto del capítulo, del resto de los versículos, al terminar el capítulo 16. La tentación sigue venciendo hoy en día, así como vemos que venció a Sansón en aquel tiempo. Las cosas no han cambiado. Sigue venciendo al hombre de la misma manera que lo ha hecho siempre, gradualmente, poco a poco. Jesús dice que las zorras pequeñas son las que causan el mayor daño, no las grandes, no las adultas. Tú y yo debemos tener cuidado de las zorras pequeñas. De tal manera, estas cosas pequeñas se van infiltrando en nuestras vidas, distorsionando el sentido moral que tú y yo debemos tener, o que hemos obtenido mediante el estudio de la palabra. Se va distorsionando de tal manera y tú y yo lo vamos acomodando que lo miramos bien. Miramos que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque así como ha distorsionado nuestro sentido moral, nosotros distorsionadamente estamos viendo la escritura que estamos estudiando, que estamos viendo y que estamos leyendo. Esto nos va llevando a actuar de acuerdo a nuestros deseos, los cuales siempre nos llevarán a la ruina. Tú y yo no podemos confiar en nuestros deseos. Ahí la razón por la cual Dios nos ha dado una nueva naturaleza, para poner nuestros deseos carnales, cualquiera que sea. Y con esto vamos a luchar el resto de la vida. Con esto estamos luchando en este mismo momento. Dejando a un lado la sabiduría de lo alto, los deseos propios, los deseos carnales nos ayudan a echar a un lado la sabiduría de lo alto para poder hacer aquello que está en nuestra mente y que nos sigue importunando e importunando vez tras vez, para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino lo que tú y yo queremos hacer. La vida espiritual es la que debe guiar nuestras vidas. La vida en el Espíritu es la que debe guiar nuestras vidas. Por consiguiente, nosotros a veces tenemos preguntas en cuanto a este asunto de vencidos por la tentación. Y Santiago nos dice unas cuantas cosas ahí en estos pasajes del 13 al 21. Dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erráis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y nos ayuda a hacer los cambios a nuestras vidas según la analizamos y según podemos ver nuestras vidas reflejadas en tu palabra. Mi Señor, hay mucho camino por qué recorrer de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, mi Señor, y solamente con tu ayuda es que vamos a poder avanzar.
Habla a cada uno de nuestros corazones en la situación que nos encontramos, mi Señor, y ayúdanos a aferrarnos al Espíritu Santo y a desechar las obras de la carne que no nos aprovechan para absolutamente nada. Gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. ¿De dónde vienen las tentaciones? Podemos ver que Sansón era un hombre de Dios. Podemos ver que Sansón tenía voto nazareo desde antes de nacer. Sin embargo, las tentaciones llegaron a él. Las tentaciones llegaron a él y le vencieron. Le vencieron de tal manera que él estuvo dispuesto a tirar su vida a la basura, a tirar su relación a la basura con las personas y con Dios. ¿De dónde vienen las tentaciones? La naturaleza del hombre no le deja ver más allá de su propia nariz. Y tú y yo a veces tenemos muchos problemas con este asunto de no ver más allá de nuestra propia nariz. Estamos cegados con nosotros mismos, con nuestros propios deseos. Estamos cegados con nuestras propias intenciones, que nos olvidamos de la voluntad de Dios. Nos olvidamos que el amor que yo debo tener para contigo debe de ser más grande que el amor que yo tengo para conmigo mismo. Yo debo servirte a ti y no debo exigir que tú me sirvas a mí. Eso es lo que Jesús nos enseña en su palabra. ¿De dónde vienen estas tentaciones? En especial, hablando de no ver más allá de nuestra propia nariz, cuando se trata de reconocer mis propios errores. ¿Cuántos amenes oigo por ahí? Nos cuesta. Nos cuesta ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Muchas personas culpamos a Dios. Muchas personas culpamos a Dios, aún dentro de la iglesia, aún diciendo que tenemos una relación con Dios. Culpamos a Dios porque no podemos crecer como iglesia. Culpamos a Dios porque nuestros matrimonios no florecen. Culpamos a Dios porque nuestros hijos son unos vagos. Y así muchas cosas. Y cuando eso no funciona, ¿a quién más culpamos? Al diablo. El diablo viene por aquí y mete su cola por aquí y por allá. No podemos hacer esto o lo otro porque el diablo según su perspectiva, según la perspectiva del hombre, la perspectiva de las personas, estamos en la situación que estamos porque Dios aquí me tiene. Génesis, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente: Adán le dijo a Dios: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Y a la serpiente qué le quedó decir? ¿Quién es responsable? ¿Acaso es responsable Dios? ¿Acaso es responsable el diablo por haber engañado? Yo no sé si ustedes se acuerdan de los estudios pasados, pero hemos dicho en estudios pasados que Dios es soberano y el hombre es responsable. Tú y yo hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús y nadie nos obligó a entrar en esta relación con Jesús. Nosotros de nuestra propia voluntad, así como dice el versículo más adelante, decidimos entrar en esa relación con Dios, lo cual nos hizo responsables, no bajo nuestra propia sabiduría ni bajo nuestro propio entendimiento, sino con el entendimiento y la sabiduría que únicamente Dios puede dar en su Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Y no es un entendimiento general. Es un entendimiento que se nos va dando a cada uno según vamos creciendo. Así es que no podemos decir, es que yo no sabía, por lo consiguiente yo no soy responsable.
Todos vamos a tener un diferente nivel de fe, todos vamos a tener un diferente nivel de gracia y todos vamos a tener un diferente nivel de sabiduría. Lo suficiente para poder entender que Dios es soberano y por consiguiente yo soy responsable. Lo cual me va a abrir los ojos, lo cual me va a llevar a entender de dónde vienen estas tentaciones. El versículo 14 de allí de Santiago, primera de Santiago, Santiago capítulo 1, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde está esa concupiscencia? Está aquí. Si cada uno de nosotros nos apuntamos a nosotros mismos, porque esa concupiscencia, y ¿sabes lo que quiere decir concupiscencia? Nosotros lo hemos interpretado como deseo, porque decimos es nuestro propio deseo. Algunas traducciones de la Biblia dicen deseo, nuestro propio deseo. Pero concupiscencia está dando a entender a un deseo desenfrenado, a un anhelo el cual tú no puedes controlar. Yo anhelo tener esto, yo anhelo tener aquello y voy a hacer todo lo que está a mi alcance hasta lo imposible por obtenerlo. Y eso es lo que está dando a entender cuando dice concupiscencia. Es un deseo desenfrenado. Pero tú y yo sabemos mejor. Tú y yo ahora tenemos el freno que podemos ponerle a esa concupiscencia para no hacer lo que querramos hacer, sino lo que Dios nos pide hacer de acuerdo a su voluntad. Ese asunto de la tentación está en nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es prestar atención a quién nos está importunando y con qué. Porque lo mismo con que yo voy a ser importunado, no vas a ser importunado tú. Todos tenemos nuestras peculiaridades, nuestros secretitos por aquí, secretitos por allá. Pero ¿sabes sí quién sabe de esos secretitos que tenemos por ahí y por allá? Jesús es uno de ellos. ¿Sabes quién más sabe? Porque Jesús no nos importuna. Si Jesús nos importunara, nosotros hiciéramos su voluntad más a diario. El diablo es el que nos molesta, el diablo es el que nos importuna, el diablo es el que está allí y con esto y con qué cosa, con lo que yo tengo esa debilidad. De tal manera que yo me canso y digo, ok, va. ¿No tuvo la culpa el diablo? ¿No tuvo la culpa a Dios que dejó el diablo que me importunara? Yo fui el que dije sí, o yo fui el que dije no. Romanos capítulo 7 versículo 8 nos da un mismo sentir en cuanto a esta cosa de la concupiscencia y dice el pecado se aprovechó de la ley. Eso está en Palabra de Dios para Todos, es otra traducción. El pecado se aprovechó de la ley usando en mi contra ese mandamiento para despertar en mí toda clase de malos deseos, pues el pecado no tiene poder cuando no hay ley. ¿No te has dado cuenta que hoy que tú estás tratando de vivir la vida en Cristo, tu mente es inundada con toda clase de estupideces? Con toda clase de cosas que tú sabes que no van para con la voluntad de Dios, aún más que cuando estabas en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque ahora hay una ley que te dice esto no está bien. Ahora hay una ley que te dice tú debes estar en la casa de Dios hoy domingo por la mañana. Ahora hay una ley que te dice tú necesitas estar estudiando tu Biblia. Ahora hay una ley que te dice tú necesitas estar haciendo tu cuaderno espiritual.
Es la ley de Dios que ha sido escrita en tu corazón por el mismo Espíritu Santo. Ahora hay una ley. El pecado tiene a qué oponerse, perdón. El pecado tiene a qué oponerse. Antes no lo tenía. Antes tú hacías todo lo que el pecado te ponía enfrente. Pero ahora no. Entonces ahora el pecado tiene dónde darse topes y qué paredes hay que derrumbar. Eso es lo que está diciendo Romanos. Y tú y yo tenemos que aprender a pelear en contra de esas cosas, dándonos cuenta que ese deseo está aquí, no está en Dios, no está en el diablo, no está en el mundo, no está en mis amigos, está en mí. Yo tengo la última palabra. Y es con autoridad, porque va de acuerdo, o sea, mi palabra va de acuerdo o debe ir de acuerdo al voto que yo hice con Dios, diciéndole, sí, yo te voy a seguir. Así es que, ¿de dónde vienen las tentaciones? De aquí mismo, de nuestros corazones. Tú y yo somos responsables y nos debemos hacer estas preguntas. ¿Quién es responsable cuando nos alejamos de la relación de Dios para hacer el mal? Yo. ¿Quién es responsable cuando cedemos a la tentación practicando cosas que sabemos no están de acuerdo con quien ahora Cristo Jesús nos ha traído a ser? Yo. Tú y yo necesitamos ser hombrecitos y mujercitas y ser responsables de esas cosas. ¿Quién es responsable cuando le damos rienda suelta a nuestros gustos? Ya sea por el sentido que sea, sentido de oír, de ver, de lo que sea. Porque algunos tenemos un deseo incontrolable por comer y decimos, eso no es malo. Pero la palabra de Dios nos dice que sí. Cada persona tenemos nuestras peculiaridades, o sea que no todos somos tentados con las mismas cosas. Sin embargo, cada una de estas tentaciones viene de nuestro interior, las cuales tú y yo en el Espíritu Santo tenemos sabiduría suficiente para ponerlas bajo control, para meterlas bajo control, llevando todos los pensamientos cautivos a la autoridad ¿de quién? De Cristo Jesús. Punto número 2. La tentación, al lograr su propósito, da a luz el pecado. La tentación, al lograr su propósito, da a luz el pecado. Bueno, que no estábamos hablando de que el pecado ya está ahí. Sí, pero lo da a luz aquí, haciéndolo mío, haciéndolo tuyo. Da a luz al pecado haciéndolo mío. O sea que estamos reclamándolo. Ya el pecado no se mira simplemente como pecado, por decirlo así. Ya el pecado no se mira como simple robo, sino que ahora el pecado se mira como que Vicente es un ladrón, no robo, porque ya lo he llevado a la acción. Y es cuando dio a luz, se hizo visible, se materializó. La acción que tenemos de acuerdo con la tentación tiene un resultado. En el caso de Adán y de Eva, su acción dio entrada al pecado, al mundo. Y ellos se dieron cuenta que ya no podían relacionarse con Dios de la manera que lo habían estado haciendo. Ellos se dieron cuenta aún de otra cosa. Ellos se dieron cuenta que ellos estaban desnudos y que había ciertas partes de su cuerpo que se debían tapar. Ay, no puedo dejar que Adán me mire así. Y Adán, ay, no puedo dejar que Eva me mire así. Y ellos dos, no podemos dejar que Dios nos mire así. O sea que
el pecado se hizo una realidad. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que ese pecado se hizo manifiesto en toda la humanidad entera, de tal manera que nos ha dejado sin relación con Dios. De acuerdo a lo que Adán y Eva hicieron, la acción que tomaron en aquel tiempo, cuando la tentación llegó a sus vidas, les importunó y ellos la tomaron y la llevaron a la acción. Nos dejó arruinados. Y nosotros podemos decir o pensar: qué brutos. Las acciones que nosotros tomamos en cuanto a la tentación que nos importuna, hace lo mismo para aquellos que vienen tras nosotros. Hace lo mismo para aquellos que están a nuestro alrededor, para con nuestros hijos, nietos, bisnietos. Y tú y yo necesitamos hacer un poco más de conciencia y pensar en ese tipo de cosas. Cómo la relación con Dios mejora nuestras vidas y no estar dando a luz al pecado tras pecado. Mira, yo sé que este mensaje no cuadra. Este mensaje no me cae bien. Y este mensaje, cuando lleguemos a la conclusión, parece que va a quedar en el aire. Parece que todo está perdido. Pero el mensaje de la semana que viene dice: estar firmes. ¿Estar firmes en qué? Estar firmes en el voto que tenemos para con Dios, en el llamado. En el llamado que tenemos para con Dios. Y debemos prestar atención a ello. En el caso de Sansón, su acción de acuerdo a la tentación le llevó a ser cautivado, no solo por las mujeres que le robaron la atención y lo traicionaron, sino también por ser cautivado y torturado por sus enemigos, de tal manera que se convirtió en un títere, en un payaso, en una diversión para el pueblo enemigo. Lo más trágico de todo esto es que dicha acción de Sansón causó que el Espíritu Santo de Dios se retirara de él, se apartara de él y no pudiera salvarle como todas las demás veces le había salvado. Y eso no lo envidiamos de Sansón. Envidiamos su fuerza, o quien tuviera la fuerza como Sansón. Y alguno que otro puede decir quién tuviera el pegue que tenía Sansón para con las mujeres. Quien tuviera esa fuerza de voluntad para causar disturbios y matar a los enemigos. Podemos envidiar eso también. Y que tal vez algunos los envidiamos, uno que otro por ahí. Pero me atrevo a decir que sabiendo un poco de escritura, no envidiamos el que el Espíritu Santo de Dios se apartó de Sansón, permitiendo Dios que Sansón fuera arrastrado hasta la ruina. Hoy en día, muchos hermanos en la fe siguen siendo arrastrados cuando de su propia concupiscencia dejan que el pecado llegue a su nacimiento y se manifiesta. Y la razón por la cual nos seguimos reuniendo vez tras vez es para recordarnos que tú y yo tenemos una relación con Dios. Es para recordarnos que tenemos a un rey que celebrar, que nos lleva en victoria y que tú y yo debemos estar haciendo su voluntad vez tras vez. Que eso es lo que nos mantiene moralmente correctos de la mejor manera posible, según cada uno podemos entender. El pecado ha hecho una separación entre nosotros y nuestro Dios, de tal manera que no hay comunicación ni de nosotros para con Dios, ni de Dios para con nosotros, que eso es lo que nos dice allá en Isaías capítulo 59, versículo 2.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Romanos capítulo 6, versículo 23, la primera parte nos dice ¿qué cosa? Que la paga del pecado es ¿qué? Vida. Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y tú y yo parece que estuviéramos escuchando lo que les dije. Vida. ¿Cuál es el punto? La tentación, al lograr su propósito, da a luz el pecado. Y el pecado hace división entre nosotros y Dios, y entre Dios y nosotros, de tal manera que no podemos comunicarnos. Nosotros podemos pasarnos la noche en vela, orando y orando fervientemente, pero esas oraciones no pasarán de aquí, porque nuestros pecados no permiten, porque la tentación nos ha vencido y nos ha llevado a la ruina. El pecado produce efectos devastadores en el hombre, destacando la separación espiritual de Dios, la culpa, el endurecimiento del corazón y la muerte física y eterna. Además de romper la relación con el Creador, genera conflictos internos. Y los vemos manifestados en la persona como egoísmo, los vemos en la persona como orgullo, además de rupturas con el prójimo y una conciencia débil, una conciencia de debilidad. Y todo esto es causado cuando la tentación es llevada a término y da luz el pecado en nuestras vidas. Punto número 3. El pecado da luz la muerte, tanto espiritual como física. Podríamos pensar que ahí cuando miramos que el espíritu de Jehová se apartó de Sansón y no lo libró, llegaron los filisteos y lo golpearon, lo torturaron y le sacaron los ojos y lo llevaron a trabajar como bestia. Pues no es tan mal, o sea, todavía vive. Lo más preciado que tú y yo tenemos cuando se llega a la línea de mero abajo es la vida, ¿va? O sea, nadie queremos morir. O sea, cuando se trata de vivir, nosotros preferimos vivir sin un brazo, sin un ojo, sin una pierna, pero queremos seguir vivos y podemos llegar a esa conclusión. Pues bueno, no está tan mal. Sansón no murió. Estaba trabajando como animal en la cárcel, pero está vivo. Y traigo esto a flote, porque muchos cristianos así estamos hoy. Hemos sido sacados de nuestros puestos, hemos sido sacados aún hasta de la iglesia por nuestra soberbia. Pero seguimos vivos y decimos, todo está bien. Dios me ama. Cuando lleguemos al punto final, Dios me dejará entrar porque yo hice una decisión por Él. Y no estamos prestando atención que el pecado, así como mata la vida espiritual, también puede matar la vida física. ¿Cuál es la razón por la que envejecemos? Hace rato Nacho me insultó y me dijo, ¿usted cumplió 55 años? No, 54. 54.
Ahorita yo creo que los únicos que dicen, no, yo quiero tener 20, 25, tal vez es Maggie, Harrison y Elías. Le preguntas a viejo, ¿tú tienes 18 años? 17. Ya no quiere tener más. Llegamos a cierto punto y no queremos cumplir más. No queremos envejecer. ¿Sabes por qué estamos envejeciendo? ¿Sabes por qué nuestros cuerpos envejecen? Por el pecado. El pecado nos ha contaminado de tal manera que gradualmente, poco a poco, estamos yendo rumbo a la tumba. Y algunos de nosotros vamos bien felices. Lo más triste de todo esto, que muchos de nosotros que vamos bien felices a la tumba, ni siquiera tenemos vida espiritual. Y eso es peor. Porque una cosa es no tener vida espiritual y estar viviendo como venga. Pero otra cosa es tener vida espiritual y ver caído de la gracia, que fue lo que le pasó a Sansón. Cayó de la gracia por no haber cumplido la voluntad de Dios, por no haber puesto atención a lo que Dios le estaba diciendo hacer. Tú eres un juez de Israel, tú gobiernas a mi pueblo. ¿Cómo se supone que vamos a gobernar a un pueblo? Bueno, quien está a cargo del pueblo tiene que relacionarse con su gente para poder ver sus necesidades y ver cómo los va a gobernar. ¿Cuál es la mejor manera de hacer las cosas? ¿Tenemos enemigos? ¿No tenemos enemigos? ¿Hay necesidades de hambre? ¿Necesidades de lo que sea? Pero aquí con Sansón parece que no había relación con el pueblo. Y lo mismo viene siendo hoy en día. Yo como tu pastor tengo cierta responsabilidad para contigo y tú como miembro de la congregación tienes cierta responsabilidad para con tus hermanos en la fe, aparte de las responsabilidades que tenemos en nuestro propio hogar. Como hijos, como padres, como esposos, esposas, como miembros de la sociedad hay ciertas responsabilidades con las que tenemos que cumplir. La razón por la que envejecemos es el pecado. Según la Escritura, el envejecimiento es consecuencia directa de la caída del hombre, que acabamos de ver allá con Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Nos relata la entrada del pecado al mundo por la desobediencia de Adán y Eva. Número 1, esto provocó que el cuerpo humano se volviera mortal e imperfecto. Se volviera mortal y se volviera imperfecto. Ahora ellos no podían relacionarse con Dios. Ahora ellos no podían relacionarse el uno con el otro como lo habían estado haciendo. En segundo lugar, la muerte física se convirtió en parte de la experiencia humana. Y nadie de nosotros queremos experimentar la muerte. ¿Qué es lo más seguro que tenemos? Pero no queremos. No nos gusta esa idea. Ni siquiera queremos pensar en ello. Cuando yo trabajé vendiendo seguros, ¿sabes qué era lo más difícil vender? El seguro de vida. El seguro de vida. Muchas personas estaban dispuestas a comprar seguro hasta para cuando quedaran deshabilitados. Seguro de carro, seguro médico, seguro de casa y un montón de seguros que hay. Pero el único en el cual no pensaban y se enojaban cuando les decías tú necesitas un seguro de vida, se enojaban. Es el seguro de vida. ¿Y sabes qué? Cuando tú y yo estamos predicando el evangelio a las personas en el mundo, ¿sabes qué estamos ofreciendo? Un seguro de vida. No de vida en esta tierra, sino un seguro de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y qué hace la gente? No lo quiere. Lo rechaza. Y si tienen la oportunidad, hasta te golpean. Porque le estás ofreciendo tal cosa. En tercer lugar,
marcando así un tiempo límite sobre la faz de la tierra para toda persona. Fue la tercera cosa que sucedió aquí en Adán y Eva. Experimentamos la muerte, y nos dio un tiempo límite sobre la faz de la tierra. En cuanto a nuestra vida espiritual, el libro de Hebreos, esto es en cuanto a la vida física, en cuanto a la vida espiritual, el libro de Hebreos nos advierte a mantenernos al tanto de nuestras acciones de nuestra acción en el Espíritu Santo para no llegar al punto de caer de la gracia. Nos dice en Hebreos capítulo 12 versículos 15 y 16: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Caer de la gracia, o sea, no quiere decir que perdemos nuestra salvación, sino que simplemente el Espíritu de Dios se ha apartado porque nuestra soberbia no nos deja ver más allá de nuestra propia nariz. Entonces Dios va a dejar que el pecado, Satanás y este mundo nos dé una pequeña lección para que así como Nabucodonosor, nosotros al tiempo, cuando llegue, volteemos nuestros ojos al cielo y reconozcamos que Jehová es Dios y Cristo Jesús mi Salvador. Pero no hay necesidad de llegar ahí. Pablo nos está advirtiendo en Hebreos, y no es el único lugar donde nos advierte que debemos estar caminando sobre la voluntad de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 nos dice: así que el que piense estar firme, mire que no cae, mire que no caiga. No podemos sentirnos seguros entre nosotros mismos. Eso es tentación. Como hijos de Dios necesitamos aprender a vivir una vida dependiente de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. No hay tiempo en el cual podemos ser dependientes de nosotros mismos porque caeremos. Gálatas capítulo 5 versículo 4 nos dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y esto está hablando a los judíos, que decían la circuncisión lo es todo, la ley de Moisés es la que reina. Sin embargo, con todo y ley y con toda y circuncisión fueron a dar al infierno los que en eso estaban confiando. No podemos abandonar la dependencia del amor y del perdón que de Dios hemos recibido, intentando justificarnos a través de las obras de la ley. Y hoy también algunos cristianos ponemos esa ley para justificarnos. Y tú y yo necesitamos tener cuidado de no estar usando tales excusas para justificarnos. Nuestra única justificación es Jesús, quien nos presenta al Padre justos y santos tal y como debe de ser, y por consiguiente nuestro comportamiento debe ser tal. Al igual que el Sansón, el Espíritu de Dios no estará con quien cae de la gracia, y por consiguiente necesitamos tener cuidado de eso. En conclusión, los hijos de Dios hemos hecho un voto con Él. Si la tentación ha llegado a nuestras vidas y nos ha importunado y nos ha llevado a que el pecado dé nacimiento en nosotros y por consiguiente hemos caído de la gracia, nosotros necesitamos tener la misma acción de Sansón, la cual es descrita en los versículos que siguen al final del capítulo 16. Sansón reconoció sus debilidades. El reconocimiento de las debilidades nuestras como seres humanos. Sansón reconoció el fracaso de sus propias fuerzas. El Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Sansón reconoció sus errores cometidos por su propia soberbia
e inmadurez. Y tuvo un deseo por restaurar su vida para lograr algo del propósito por el cual fue traído y se le dio el voto de Nazareo. Y podemos ver eso al final del capítulo 16. Todas estas cosas abren la puerta a la acción de Dios en la vida de cada persona que llega a ese punto. Reconocer nuestras debilidades, reconocer el fracaso de nuestras propias fuerzas, nuestros propios errores, y que necesitamos a Dios en nuestras vidas para poder hacer algo que vale la pena para su honra y para su gloria. Y en eso tú y yo tenemos que hacer un hincapié para poder estar firmes en ello. No en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros decimos ser, sino en lo que Cristo Jesús nos ha traído a ser. Pongámonos de pie. Señor, grande eres, mi Señor. Y tu palabra siempre no deja de anonadarnos, de dejarnos perplejos. Gracias. Gracias por lo que nos has permitido hacer en esta mañana. Que tu palabra, mi Señor, fermente en nuestros corazones. Que tu palabra nos ayude a reconocer nuestra posición tanto en este mundo como en Cristo Jesús. Y tomar las medidas necesarias para agradarte, para hacer tu voluntad, para seguir adelante, aun cuando nadie más quiere seguir adelante, mi Señor. A veces estamos tan preocupados por lo que Dios ha llamado a hacer al hermano, que no puedo ver lo que tú me has mandado a hacer a mí. Mi Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a ser esos hijos que necesitamos ser. A predicar tu palabra con denuedo, a pararnos firme en este mundo por lo que necesitamos pararnos firmes. Tu voluntad. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y bendícenos. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.